Hola, saludos. Quien te habla una vez más, José Dávila. Como siempre, hago estos videos camino a mi trabajo o de regreso a mi casa, que es el tiempo que tengo disponible pues, para hacer estos videos. En esta ocasión quiero refutar las respuestas que dan algunos creyentes cuando estamos los ateos o humanistas, agnósticos, como se nos quiera llamar, cuando estamos debatiendo la historicidad del personaje Jesús de Nazaret, el personaje principal del cristianismo. Los creyentes y algunos no creyentes usan como argumento para defender la historicidad de Jesús el decir, ¿no?, de que existe un consenso de académicos el cual afirma que Jesús existió. Ese es el único argumento que utilizan los creyentes para afirmar que Jesús existió, que hay un consenso. Si fuera así, si fuera por cuestión de consenso, hay 2.000 millones de cristianos en el mundo, y eso es un consenso bastante amplio, que afirman que Jesús de Nazaret existió. Entonces, eso no es ningún argumento que sostenga la historicidad del personaje. Eso no prueba nada. Que haya un consenso, de hecho, históricamente se ha probado que la verdad no ha sido pertenencia de las mayorías, sino todo lo contrario, de las minorías. No todo lo que es la mayoría o lo que cree la mayoría tiene que ser cierto. Eso hay que dejarlo claro. Como bien les decía, este argumento del supuesto consenso que avala la historicidad de Jesús da vergüenza ajena, porque no sostiene nada. Entonces cuando abordas o cuando profundizas entre los miembros de esta supuesta mayoría o de este consenso, cuando vas uno a uno a leer sus escritos, sus argumentos por los cuales ellos llegaron a esa conclusión de que Jesús existió, encontramos que ellos llegaron a esas conclusiones, no se sabe ni por qué. Pareciera como que hubiera dinero debajo de la mesa para que estas personas sostengan una idiotez, algo que hasta insulta la inteligencia de personas como este servidor. Por ejemplo, les voy a decir un ejemplo nada más de nuestro lenguaje hispano. Antonio Piñero. Antonio Piñero, un hombre muy prestigioso de la Universidad Complutense allá en Madrid, doctorado en filosofía y en lenguas griegas, y ya ha dedicado más de 40 años al estudio del personaje de Jesús de Nazaret. Él afirma de que si Jesús no existió, entonces el cristianismo no tiene, ¿cómo podríamos decir? Se me escapó la palabra. Que no tiene razón de ser. Es decir, que para que exista un cristianismo, según Antonio Piñero, debía existir el personaje como núcleo, debía haber existido la historicidad del personaje para contestar, ¿no?, lo que sucede después, que es lo que se llama cristianismo. Esto es absurdo. Esto es, pero wow, me da vergüenza ajena que Antonio Piñero
todavía siga sosteniendo esta premisa, porque es que, como vuelvo y le digo, esto insulta la inteligencia de personas como yo. No se necesita un personaje para crear una religión, si vamos a decirlo así, o una creencia. Lo que se necesitan son creyentes. Tú puedes elaborar cualquier historia, cualquier leyenda, y lo que tienes que buscar a alguien quien te crea, y por ahí sigue. Ejemplos: los mormones. Joseph Smith, aquí en Estados Unidos, se inventó una historia ahí de que el ángel Moroni, que se le apareció, le dictó el libro del mormón, y hay millones de personas que creen eso. Es una religión ya, una religión que si no se frena, ellos siguen buscando adeptos. Es como todas las religiones, que eso es tocando puertas a convencer a las personas de su mentira, y así se sigue dispersando o distribuyendo la gran mentira. No hizo falta la historicidad del personaje, el ángel Moroni, ¿no? Lo que hizo falta para que existiera esta creencia es una leyenda y quienes lo creyeran. Igual que podemos decir los egipcios, una religión y una creencia, una cultura que duró más de 3000 años creyendo en sus dioses y en todas sus divinidades. No hizo falta la existencia de esas divinidades para que ellos creyeran todas esas cosas. Simplemente que alguien las escribiera y que los sacerdotes hicieran que el pueblo las creyera. Y ya, por imposición o por amedrentamiento o por chantaje, por extorsión, por distintas razones, se hace que los creyentes lo crean, y esos creyentes se lo cuentan a sus hijos, a sus hijos, a sus hijos, a sus nietos, y sigue por ahí para abajo hasta que se crea una creencia. 3000 años los egipcios creyeron eso, y no hizo falta la existencia de Osiris, de Horus, de todas esas deidades, Amon-Ra, egipcias. Lo mismo ocurre con Zeus, y con Poseidón y Afrodita, todas esas deidades griegas. No hizo falta que existieran ellos. Lo que hacía falta eran los escritos de Homero, que le dieran vida al personaje y gente que lo creyera. Y para creer estas cosas tú tienes que tener una mentalidad bien primitiva, no una mente sofisticada como la de hoy en día, que hoy en día ese tipo de historias no pasan por el sedazo de nuestras mentes. Hay mucho conocimiento acumulado como para que hoy en día creamos patrañas como esas, pero antes se creían. Por eso es que a veces da vergüenza ajena que personas crean en que hombres caminan debajo del agua, que resucitan de los muertos, todas esas cosas. Da vergüenza ajena. Pero estamos hablando del Jesús histórico, no del Jesús mítico. Ya el Jesús histórico que estamos tratando aquí ya ha sido desmitificado, ya le hemos quitado. Es como cuando uno hace un café descafeinado, que le quita la cafeína. Ya le hemos quitado todos esos mitos increíbles, sobrenaturales, inverosímiles. Se los hemos quitado, se los hemos extraído al personaje, y lo que nos queda es un rabino de Galilea que predicó en el primer siglo. No hemos encontrado ese rabino. Hemos buscado en toda la historia y no la hay. Si alguien me lo puede presentar, no la hay. Nos mencionan que Flavio Josefo. Flavio Josefo ya es un argumento ya refutado. De Flavio Josefo nadie sabe hasta el año 300, ¿verdad? Hasta el tercer siglo, que Eusebio de Cesarea viene con esos escritos, que son manuscritos fáciles de tú añadirle acomodarle un nuevo párrafo. Y de hecho, eso es lo que sucede, ¿verdad? Porque los más estudiosos y prestigiosos académicos, incluyendo creyentes, han demostrado de que estos son interpolaciones, de que donde aparecen estos párrafos se nota abiertamente una interrupción de otro diálogo que no tiene que ver con eso que él está, ¿verdad? Con este párrafo que ha sido añadido. Se nota legua, es como un parcho. Entonces ya eso de Flavio Josefo ha sido refutado. Este Eusebio de Cesarea que viene con estos escritos, de los cuales nadie sabe de la existencia de ellos por 300 años, solo Eusebio de Cesarea viene con ellos,
para el año 300, para darle este argumento, para darle un poquito de historicidad, para probar la historicidad de Jesús y de otros personajes como Juan Bautista. Pero bueno, en aquel entonces pasó con ficha, pero hoy en día no. Hoy en día, cuando uno conoce lo que es un judío, yo por lo menos practiqué el judaísmo y sé lo que es el judío. Soy judío, aunque sea ateo, soy judío. Entonces, ningún judío va a decir así que Jesús era el Cristo y todas esas cosas. No, eso son ¿verdad? Interpolaciones de Eusebio de Cesarea o de alguien que él mandó a que lo hiciera. Pero de este documento nadie sabe hasta que él aparece con él. Y este mismo charlatán de Eusebio de Cesarea le dijo a un rey, no me acuerdo de qué reinado, usted puede averiguar sobre esto, le dijo a un rey que se había convertido al cristianismo, que tenía una carta de Jesucristo, que Jesucristo había escrito 300 años antes, cuando supuestamente vivió, dándole las gracias por convertirse al cristianismo por adelantado. Una charlatanería. Entonces este charlatán es el que aparece con este manuscrito de Flavio Josefo, y desde ahí para acá entonces que se utiliza eso como argumento. Sin embargo, hay otros historiadores, hay otros cristianos, vamos a decirlo así, cristianos, padres de la iglesia, de la época de antes de Eusebio de Cesarea, que ninguno, de hecho en sus escritos se nota un debate hasta de la historicidad de Jesús, y ninguno utiliza el testimonio flaviano. ¿Por qué no lo utilizan? Porque no existía, antes de Eusebio de Cesarea, no existía tal testimonio. Existían los escritos de Eusebio de Cesarea, pero nadie los conocía. Como les dije, históricamente los conocemos desde que Eusebio de Cesarea los trae. Pero si no se utilizó antes, es porque lo que había antes de que Eusebio de Cesarea lo trajera a la palestra pública, eran unos escritos totalmente judíos. No tenían estas interpretaciones, por lo tanto ningún otro cristiano podía utilizarlo como argumento. Ahora, después de Eusebio de Cesarea, se comienza a utilizar hasta hoy en día el testimonio flaviano, que, como le digo, aparece en la historia un poquito más de 300 años después del primer siglo, de la época que supuestamente se trata de encajar a este Jesús histórico en la historia. Plinio el Joven, Tácito, los anales de Tácito, todo eso ya ha sido refutado de una manera u otra. Cuando no se está hablando del mismo personaje, a veces se habla de un Crestos. No tiene que ver nada con la palabra griega Christos. Christos es un título, Crestos es un nombre. Y en sí, todos estos son manuscritos tardíos, que no prueban la historicidad de Jesús para nada. Sin embargo, hay escritores del primer siglo como Justo de Tiberiades que escribieron bastante sobre lo que sucedía en el primer siglo, y no mencionan ni a Cristo, ni al cristianismo, ni a Pablo de Tarso, ni a apóstoles, ninguno, nada de eso existió en el primer siglo. Es más, es que ni se puede acomodar en la historia en lo que estaba sucediendo en Judea. De hecho, si usted lee los escritos de Flavio Josefo, quitándole estas interpolaciones que probablemente Eusebio de Cesarea interpoló o mandó a interpolar, si usted quita todo eso, usted puede tener una historia más real de lo que sucedía en Judea en el primer siglo, y no encaja. El cristianismo no encaja, nada de lo que leemos en los evangelios encaja con lo que nos narran los evangelios. La vida real que sucedía en Judea en el primer siglo, la destrucción del templo, la opresión de los judíos con los romanos, ahí no cabe un tal Jesús con seguidores y no, eso no encaja en la historia. Entonces, déjeme decirle que una vez tú desmitificas el personaje, como quieras, yo no sé ni por qué nosotros perdemos el tiempo tratando de buscar la historicidad de este personaje Jesús, porque una vez tu mente devora el mito, una vez tú sacas el mito del personaje, lo que nos queda es un rabino Galileo que
que en realidad ya no es interesante. Si a Antonio Piñero la iglesia le está pagando algún dinerito para que sostenga esos argumentos de, por ejemplo, de que debió existir Jesús para que existiera el cristianismo, o también de que hay más evidencia de Jesús que de Julio César, son cosas tan absurdas que insultan la mente y la inteligencia de personas como yo. Honestamente, le tienen que estar pagando un dinerito a Antonio Piñero para que sostenga esos argumentos que, aunque insultan nuestra inteligencia, pero al parecer reaviva la fe de muchos creyentes exitosamente, como he visto en algunos debates, que todavía hay creyentes que se aferran ya ellos se dieron cuenta de que, pues, lo del personaje, lo de que camina encima del agua, que si Jesús estaba muerto y todas esas cosas, ya ellos engancharon los guantes con eso, se dieron. Pero sin embargo ahora se aferran a estos, para aún sostener su cristianismo, se aferran a estos argumentos flojos de personas como Antonio Piñero y muchos más, donde estos argumentan que el Jesús histórico existió, sin decirnos nada nuevo, nada que pueda probar la existencia del personaje. Porque mientras no nos digan que existió un cristianismo, que existió un Jesús en el primer siglo, con pruebas contundentes, de verdad están perdiendo el tiempo. Así que este mensaje mayormente lo he grabado para esas personas que me he topado con ellos en los foros y que sostienen de que Jesús histórico existió. Yo quiero compartirles a ustedes aquí en esta misma cuenta de YouTube. Hay una serie de videos, son 11 videos que yo les grabé, ¿verdad? Los titulé Jesús existió, con símbolo de interrogación. Ahí entro en más materia profunda de cómo se pudo haber creado el personaje, toda la información que sé sobre Jesús, lo que he leído de los libros, y conclusiones mías propias que he llegado, ¿verdad? Por haber estudiado el judaísmo y haberlo practicado por 5 años. Entonces todo eso lo explico en esos videos, así que les invito a que los vean y ahí podrán ¿verdad? Darse cuenta por qué ese consenso que ustedes hablan, que no es ningún consenso nada, porque a la vez que hay mucha gente que no creen, de los mismos académicos como Richard Carrier y otros, a la vez que hay un universo de personas que creen que el personaje no existió, como este servidor, ya no hay ningún consenso. Así que quizás usted puede pensar, pero ¿quién es este? ¿Qué sabe este para decir si existió o no? Te comparto esos videos, véalos uno a uno y entonces usted podrá concluir si yo sé del tema o no sé del tema. Así que hasta la próxima.